Octubre 30. El alivio de la providencia de Dios. Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Ruth 3 del 1 al 3. Dios es soberano y, por tanto, podemos tomar decisiones audaces, como lo haría cualquier familiar. Noemí quería que su nuera Ruth fuera cuidada. Así que instó a Ruth a ir a vos y pedirle que asumiera el papel de proveedor al casarse con ella. Por supuesto, debemos tener cuidado de no leer muchas nociones contemporáneas en esta historia del Antiguo Testamento, pues esa época tenía sus propias costumbres, pero también debemos recordar que esta era la vida real de personas reales en una aldea real del Medio Oriente que se encontraba con un Dios real y entregaba sus vidas sin reservas a Él. Como tal, hay verdades eternas que aprender. Principalmente podemos aprender que, si bien la providencia de Dios gobierna sobre nuestras vidas, no limita nuestra libertad para tomar decisiones. La soberanía reinante de Dios no obstaculizó el razonamiento de Noemí ni la respuesta de Ruth. El Señor era soberano sobre esto, pero no a expensas de sus decisiones. La historia de Ruth también nos recuerda que aun cuando los errores alteran nuestras vidas, Dios los redime para nuestro bien supremo y su gloria. El esposo de Noemí no debería haber trasladado a su familia de la tierra prometida a Moab. Los enemigos del pueblo de Dios y sus hijos no deberían haberse casado con mujeres moabitas, ya que la ley de Dios prohibía casarse con gente de otras religiones. Pero estas decisiones equivocadas llevaron a Ruth y a Noemí a Dios y a la línea de su Hijo Redentor como antepasado de Jesús. Mateo 1, del 1 al 6. Tal redención no es una excusa para nuestra rebelión intencional, pero es una garantía constante de que no necesitamos desesperarnos por errores pasados. Del mismo modo, la soberanía de Dios al tejer su plan de redención, primero al traer a su Hijo al mundo y luego al llamar a su pueblo a la fe en Él, es una seguridad constante al enfrentar decisiones y considerar este o aquel curso de acción. Confiamos en Dios a través de la acción llena de fe. Noemí no solo se sentó en su casa esperando que Dios actuara, diciendo: lo que Dios quiera será. No, ella tomó medidas alentando a Ruth a dar el siguiente paso en lo que parecía estar desarrollándose. Confiar en la providencia de Dios no significa que nos sentemos y esperemos a que el plan se desarrolle, cantando que será, será, puesto que el futuro no es nuestro para ver. En cambio, deberíamos citar las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Después de que Jesús oró esta oración, procedió a vivirla en perfecta obediencia, incluso hasta el punto de la muerte. El camino de la vida puede tener muchos giros y vueltas, pero la palabra de Dios promete que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28. Anímate con esta promesa. ¿Te enfrentas a una decisión? ¿Te estás preguntando qué camino tomar? Dios es soberano y Dios salva. Decidan lo que decidan, vivan con valentía y vivan libremente dentro del consuelo de la providencia de Dios. Hechos 16, 6, 15. Amén. Ay, mi hermana, muchas gracias y buenos días para todos. Un gran privilegio y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por llegar un poco más temprano. Providencia de Dios. El cristiano cree, el cristiano obedece, el cristiano confía. Los demonios creen. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que el Señor nos ayude el día de hoy a obedecer y a confiar, porque yo sé que todos creemos y muchos que todavía no han nacido de nuevo creen que Jesús es Dios. Pero los creyentes, los hijos de Dios, obedecen y confían. La divina providencia es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas del universo. Todas, absolutamente todas. Lo más torcido que tú puedas ver en este mundo
las decisiones más erradas y contrarias al sentido común aún están controladas por Él, porque Él dirige todo el universo. Si hubiera algo que Dios no pudiera dirigir o estar en control, ya no sería Dios. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es soberano sobre todo el universo. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Además, también es soberano sobre el mundo físico. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y hace llover sobre justos e injustos. Soberano sobre el universo, soberano sobre el mundo físico, soberano sobre los asuntos de las naciones. Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Soberano sobre el destino de la humanidad. Gálatas 1:15. Pero cuanto agradó a Dios, que apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia desde antes. Y si recordamos el Salmo 139 dice que Él cada pedacito tuyo y mío lo formó dentro del vientre de nuestras madres. Los éxitos y fracasos humanos, soberano. Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Soberano protegiendo su pueblo. ¿Tú eres consciente que eres pueblo de Dios? ¿Tú eres consciente que hoy esa niña de sus ojos eres tú? Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que es el azar o el destino lo que gobierna el universo. Si todavía en tu corazón crees que hay cosas que ocurren al azar, bueno, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe, porque entonces el Dios a quien tú honras no es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, Jesucristo hecho hombre, no. Jesucristo reinando a la derecha del Padre, no. El Espíritu Santo viviendo en cada creyente en este tiempo, no. Él gobierna absolutamente todo. No existe tal cosa en el universo del creyente como el destino o el azar. Gracias a la divina providencia, Dios cumple su voluntad. Para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, Dios gobierna los asuntos de los hombres y actúa mediante el orden natural de las cosas. Las leyes de la naturaleza no son más que obra de Dios en el universo y los hombres lo saben porque las llaman leyes. Y si hay una ley es porque hay un legislador. Es sencillo, es simple. Si hay una ley es porque alguien hizo esa ley. Y toda la naturaleza está regida por leyes. Por lo tanto, el gobernador del universo generó las leyes. Pero aún muchos científicos lo niegan de manera necia. Y de manera necia, muchos creyentes lo creen. Entonces, son leyes porque Dios las decretó. Dios es el legislador del universo. Y un día vamos a estar delante de ese legislador. ¿Qué relación hay entre la providencia divina y la voluntad humana? Sabemos que los seres humanos tienen libertad para tomar decisiones, pero también sabemos que Dios es soberano. Es difícil para nosotros comprender cómo esa relación o cómo se relacionan estas dos verdades, pero podemos ver ejemplos en las Escrituras. Saulo de Tarso perseguía deliberadamente a la iglesia, pero al mismo tiempo daba coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en otra versión dice: ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Voluntad humana, providencia de Dios. Dios odia el pecado y juzgará a los pecadores. Dios no es el autor de pecado, no tienta a nadie, Santiago 1:13. Cada uno es tentado conforme a las concupiscencias de su corazón y Dios no puede tentar ni tienta a nadie. Un ejemplo de la providencia divina en las Escrituras se encuentra en la historia de José.
Dios permitió que los hermanos de José lo secuestraran, lo vendieran como esclavo, luego le mintieran a su padre durante muchos años sobre su destino. Esto fue perverso, esto disgustó a Dios. Pero a pesar de ello, de todo su pecado, sirvió para lograr un bien mayor. José terminó en Egipto, donde fue nombrado primer ministro. José utilizó su posición para sustentar durante 7 años de hambruna a la población, a una amplia población, incluida su propia familia, incluido el pueblo de Dios. Entonces, si José no hubiera estado en Egipto antes de que comenzara la hambruna, millones de personas, incluidos los israelitas, habrían muerto. ¿Cómo llevó Dios a José a Egipto? Permitió providencialmente a sus hermanos la libertad de pecar. La providencia divina de Dios se reconoce directamente en Génesis 50, del 15 al 21. Y entonces muere Jacob, los hermanos están asustados porque piensan que él va a cobrar venganza después de la muerte de su padre y le mandaron a decir, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad del pecado de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Y luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó. Pues, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes. Providencia de Dios, libertad del hombre. Nuestro Dios está en control. Mientras no podemos sondear completamente las profundidades de sus caminos, todavía podemos afirmar que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. Hay muchas cosas de las cuales no sabemos la razón, pero sabemos quién ha ordenado todas ellas. Y Dios permita que si esto queda en nuestros corazones hoy, vamos a estar bien. Nada de lo que ocurre en tu vida y en la vida de todas las personas del planeta y de todo el universo está por fuera de la soberanía de Dios. Nadie está más calificado para gobernar al mundo que aquel que lo hizo, dice un reconocido predicador. Su perfecta sabiduría, santidad, justicia, poder y amor y bondad no fallarán. Por consiguiente, podemos ser como el niño a bordo de un barco que permaneció en paz. El viento y las olas se enfurecían a su alrededor y cuando se le preguntó cómo pudo mantener la calma en una tormenta tan violenta, él respondió, mi papá es el capitán. Cuando más puede la iglesia cantar, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, mi Señor es mi fortaleza. Y eso es verdad para ti hoy. Y si no, hoy es un buen día para un arrepentimiento y fe delante de Dios. Otro caso claro de la providencia divina que se impone al pecado es la historia de Judas. Dios permitió que Judas mintiera, engañara, estafara, robara y finalmente traicionara al Señor Jesús en manos de sus enemigos. Todo esto fue una gran maldad y Dios se disgustó. No obstante, al mismo tiempo, todos los complots e intrigas de Judas condujeron a lograr un mayor beneficio, la salvación de la humanidad. Jesús tuvo que morir a manos de los romanos para convertirse en el sacrificio por el pecado. Si Jesús no hubiera sido crucificado, todavía tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminando felizmente al infierno. Entonces, ¿cómo llevó Dios a Cristo a la cruz? Dios permitió providencialmente a Judas la libertad de realizar una serie de actos perversos. Y Jesús lo dice claramente en Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hay una responsabilidad tuya al tomar decisiones y es la libertad que el Señor nos da. Pero hoy tenemos la palabra profética más segura. Y si las decisiones las tomamos basado en esa palabra profética más segura, vamos a estar bien. Observa que Jesús enseña tanto la soberanía de Dios, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado,
como la responsabilidad del hombre. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay un equilibrio. Satanás puede hacer lo peor. Sin embargo, incluso el mal que está destrozando el mundo está obrando para un propósito final mayor. Y aún no podemos verlo. Ya fue derrotado en la cruz, mis hermanos. Ya fue. Todas son palabras. Todas son patadas de ahogado. Sin embargo, sabemos que Dios permite las cosas por una razón y que su plan es bueno. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en nuestro corazón. Nos dicen, es que el calentamiento global, es que no sé qué cosa y que se va a acabar el mundo y que el hombre va a acabar el mundo. No, ya se hizo la cuenta. Toda la humanidad cabe en donde está ubicada hoy Argentina. Toda, toda, absolutamente toda. Si juntáramos todos los seres humanos, los podríamos meter allí, en el espacio total de Argentina. No hay tal cosa como superpoblación, no hay tal cosa como el hombre va a acabar no, no, no. Es Jesús, el día que venga, el que va a hacer absolutamente todo. Pero el hombre, nosotros no somos capaces de nada, ni siquiera somos capaces de glorificarle, honrarle y bendecirle. Él tiene que darnos su espíritu, él tiene que cambiarnos la naturaleza para que nosotros podamos. Y gloria a Dios por eso. Entonces tenemos la responsabilidad como iglesia de Cristo de ser luz y sal, denunciar el pecado, proclamar las buenas nuevas de salvación en todos los niveles de la sociedad. De política y de religión no se habla y precisamente por eso es que estamos como estamos. Porque no presentamos nuestra fe, porque no hablamos de religión con nuestras familias, porque no presentamos el Evangelio de Cristo Jesús, porque no hablamos de cuáles son las ideas de nuestro Dios y las que deben ser defendidas en los diferentes estamentos legislativos de nuestros países. La doctrina de la divina providencia puede resumirse de esta manera. Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucediera. Sin embargo, de ninguna manera Dios es autor de pecado, ni tampoco se elimina la responsabilidad humana. Hay quienes dicen que el concepto que Dios está orquestando directa o indirectamente todas las cosas destruye cualquier posibilidad de libre elección para el hombre. Mentira. Falso. Si Dios no está en completo control de todas las eventualidades, entonces, ¿cómo podrá garantizar nuestra salvación? Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Dios no está en control de todas las cosas, entonces esta promesa y todas las demás promesas divinas estarían en duda. Pero gloria a Dios, no es así. Él está en control y Él cumplirá absolutamente cada promesa. La más bella para nuestros ojos y las más duras para nuestros ojos, todas serán cumplidas. Si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces no es soberano. Y si no es soberano, no es Dios. Punto. Acabamos. Podríamos terminar el devocional ahorita. Y si nuestra libre voluntad pudiera triunfar sobre la providencia divina, entonces ¿quién sería Dios al final? Y eso es lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, que sus acciones determinan el destino de absolutamente todo. No, 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 nuestro corazón necio y perverso. Hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Las doctrinas de la providencia y de adopción se unen los brazos para sostener a los hijos de Dios con una maravillosa confianza. El Dios soberano es su Padre amoroso en Jesucristo. De modo que durante toda la vida del creyente, ellos son compadecidos, protegidos, cuidados y castigados por Él, como un padre. Pero nunca seremos desechados, nunca. Estamos en la palma de su mano, dice Él. Es poca cosa que el Dios del cielo y de la tierra sea llamado nuestro Padre, que tú puedas llamar al regidor universal Padre. Hermano, eso, eso debe coger tu corazón y arruncarlo de una manera especial. Y si no pasa, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios, no te preocupes. Como nuestro Padre Dios ciertamente da provisión para un hijo aquí y provisión para un heredero en la vida venidera, porque Dios nos sustenta
y nos ha dado una herencia, dice el Señor. Vivimos en un mundo peligroso. Las enfermedades, los desastres, las guerras arrastran a mucha gente día a día a la eternidad. Hombres malvados oprimen y abusan de los piadosos e inocentes sin que veamos. Satanás y sus huestes andan como leones rugientes buscando devorar a la gente y arrastrar la condenación. Primera de Pedro 5:8. Los engaños y las pasiones del pecado braman en nuestros corazones, de tal manera que nunca estamos a salvo, ni siquiera de nosotros mismos. La realidad demanda que vivamos sabio y prudentemente en un lugar tan peligroso. Sin embargo, los cristianos no necesitamos vivir con temor o ansiedad, sino que podemos aferrarnos a aquella promesa de Romanos 8:28, ¿se acuerda? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas, no son unas y otras, no todas. Las más horribles para nuestros ojos, las más maravillosas para nuestros ojos, todas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Thomas Watson escribió, todos los tratos de Dios con sus hijos, realizados por la providencia especial, se tornan para su bien. Esa situación que estás viviendo hoy, que has venido viviendo, es para tu bien. No importa si ha sido consecuencia de una mala decisión tuya, el Señor acomoda todo para tu bien, o que sea simplemente algo que el Señor ha puesto delante tuyo para que crezcas más a la imagen de Cristo. Y las dos cosas nos hacen crecer a la imagen de Cristo y están en control perfecto de Él. Entonces, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios, 25:10. Por ende, esa promesa de Romanos 8:28 solamente es para la iglesia, solamente es para los hijos. No podemos estar tirando las perlas a cualquier lado, diciéndole a todo mundo que es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, la ira de Dios está sobre ti, vas para el infierno derechito caminando, pero, y los peros maravillosos de la palabra de Dios, pero Jesús, pero la cruz, pero su sangre, pero la redención. Entonces, Watson dice, la razón principal del por qué todas las cosas obran para bien es el interés cercano y entrañable de que Dios tiene cuidado de su pueblo. Jeremías 32:38, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. El Señor ha hecho un pacto contigo y conmigo desde antes de la fundación del mundo. Y si entendemos eso, vamos a estar bien. Dice Salmos 48:11, gracia y gloria del Señor, nada bueno riega a los que andan nada bueno niega a los que andan en integridad. Gracia y gloria da el Señor. Él no te da nada que pueda dañarte. Nada. Es que le estoy pidiendo un carro hace siglos. Mi hermano, si ese carro te va a llevar a perder tu alma, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Es como si tú tienes un niño de 5 años y el niño de 5 años te pide un cuchillo Rambo. Tú no se lo vas a dar porque se va a hacer daño. Dios tiene una providencia especial sobre su iglesia viviente porque somos la niña de sus ojos, sus ovejas, sus hijos, su tesoro. Zacarías 2:8, toca a la niña de su ojo. Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Malaquías 3:17, y serán para mí tesoro especial. Su cuidado por su pueblo es completamente bondadoso, tierno, misericordioso, glorioso, preciso y muchas veces extraordinario. Si tú comienzas a revisar cada situación de tu vida de aquí para atrás, vas a comenzar a ver la mano de Dios evitando un accidente, evitándote hacer algún negocio, evitándote meterte con ciertas personas, evitando ir a ciertos lugares. La providencia de Dios y el Señor cuidando. Y nosotros bravos porque no podemos ir, bravos porque no podemos tener, bravos porque no. No, hermano, estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice el Señor. Entonces la fe en la providencia de Dios sostiene el servicio del cristiano. Es su escudo contra todos los ataques de Satanás, Efesios 6:16. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Una
Una fe firme en la providencia universal de Dios es la solución para todos los problemas terrenales, dice un predicador. Una fe firme en la providencia universal de Dios es la solución para todos los problemas terrenales. Hermano, si tú ves cualquier situación que estás viviendo hoy, que está viviendo el mundo, a través de la providencia de Dios, vamos a estar tranquilos. Y eso no quiere decir, como dije al inicio, que no, vamos aquí, no, como Dios tiene el control, aquí voy a estar. No, 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 eso nos llama a la acción, eso nos llama al servicio, eso nos llama con más ahínco a hacer lo que tenemos que hacer, como tenemos que hacerlo. Entonces, en lugar de estar paralizado por el miedo o impulsado por la ansiedad, el creyente fuerte se mantiene en el terreno seguro de la providencia divina y avanza en una firme obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Por otro lado, la providencia de Dios. Las personas que creen en la providencia de Dios son personas de oración, porque saben y creen que su Dios provee, manda, escucha y contesta cada oración. Saben que toda buena dádiva y todo, todo don perfecto viene de lo alto. Santiago 1:7. Juan Calvino dijo, no bastará con sostener simplemente que hay uno a quien todos deben honrar y adorar, a menos que también estemos persuadidos que Él es la fuente de todo bien, que no debemos buscar nada en otro lugar sino en Él. No se hallará ni una gota de sabiduría, de luz, ni de justicia, ni de poder, ni de rectitud, ni de verdad genuina que no fluya de Él y de la cual no sea la causa. La oración es el grito de la fe como la de un niño. Cuando oramos como Jesús nos enseñó, sí, Padre nuestro, reconocemos que Dios es la única fuente de todo bien y que ni nuestra preocupación ni nuestro trabajo pueden darnos lo que necesitamos y deseamos sin su bendición. Por lo tanto, sacamos nuestra confianza de todas las criaturas y ponemos solamente en Él. Catecismo de Heidelberg 125. El Señor nos enseña a acudir a Él con cada necesidad, con cada fragilidad, con todas nuestras preocupaciones, sabiendo que Él es nuestro proveedor. Debemos buscar de Él nuestra comida y bebida, salud, ropa, buenas relaciones familiares, éxito en nuestros llamamientos, el poder del Espíritu en nuestras iglesias y la paz para nuestra nación. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente, que el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, que de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y que también sostiene y gobierna toda su creación por su eterno consejo y providencia, es, por causa de Jesucristo su Hijo, mi Dios, mi Padre, en quien confío con tal plenitud que no tengo duda alguna que Él me dará todas las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. Tampoco dudo que Él hará que todos los males que Él envíe sobre mí en este valle de lágrimas redunden en mi bien, ya que es capaz de hacerlo, pues es Dios todopoderoso y está dispuesto, pues, como un padre fiel. Pregunta 26 del Catecismo de Heidelberg. El Señor nos enseña a acudir a Él con cada necesidad, con nuestra fragilidad, con todas nuestras preocupaciones, sabiendo que Él es nuestro proveedor. Debemos buscar de Él nuestra comida y bebida, como lo decía. Conocer la providencia de Dios fomenta la humildad, que es vital para la oración. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que no importa cuán duro trabajemos, no podemos obtener nada a menos que lo recibamos de su mano. Salmo 104:28. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Él es el proveedor, mi hermano. Lo que tienes o lo que no tienes, soberanamente está en su control y es provisión para ti. Y estamos hablando ahora al inicio que Cali está muy caliente, provisión del Señor para este tiempo, gloria a Dios. Cambio climático. El Señor quiere que haya calor en Cali hoy, ¿qué hacemos? Tú no tienes la culpa ni la humanidad tiene la culpa, es, bueno, en el sentido de nosotros hacer algo, ya Adán lo hizo al inicio,
Y por eso entonces sufrimos de tantos calores, sufrimos de tsunamis y todos los desastres naturales, y eso lo hemos hablado en el pasado. La creación gimiendo. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Ciertamente no podemos mover un dedo, parpadear o tener un pensamiento sin que Él nos habilite a hacerlo. Podemos tener las más grandes habilidades y la lista más impresionante de experiencias y referencias, pero Él es el que te da poder para hacer riquezas, Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Incluso podríamos trabajar todo el día con fuerza y habilidad y fracasar en lograr nuestras metas. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, Salmo 127:1. Por lo tanto, debemos confiar solo en Dios y buscar en Él todas las cosas buenas. O que tengamos un verdadero sentido de nuestra dependencia constante de Él. Muy a menudo las personas van a trabajar día a día, compran alimentos, medicamentos, pagan facturas, disfrutan de placeres, pero no le dan ni un pensamiento a Él y al hecho de que todo depende de su voluntad. Sus corazones se enorgullecen, se olvidan del Señor y dicen, mi poder y mi fuerza y de mi mano me han producido esta riqueza, Deuteronomio 8:17. Su falta de oración es el clavo que sella el ataúd de su muerte espiritual. Pero el Hijo de Dios tiene el espíritu de adopción clamando en su corazón, Abba Padre. Gálatas 4:6. Si tú eres hijo de Dios, tú lo tienes. Y puedes clamar Abba Padre. Y si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para tener arrepentimiento y fe porque abogado tenemos, dice el Señor. ¿Sabe aquel por un instinto infundido por el Espíritu que toda liberación del mal y disfrute del bien proviene de su Padre? Y por eso ora. La pregunta es, ¿oras? ¿Son tus oraciones una búsqueda sincera de aquel que es la fuente de todo bien? ¿De verdad crees que Dios es el Dios de la providencia? ¿Es el Dios que está soberanamente rigiendo absolutamente todo? Por otro lado, el Catecismo de Heidelberg destaca tres beneficios más del conocimiento de la providencia de Dios. Dice, pregunta 28, para que seamos pacientes en toda adversidad, agradecidos en la prosperidad, también para que en lo porvenir pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel, estando seguros de que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están en su mano, de manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Por lo tanto, otro beneficio de la providencia de Dios es la paciencia en la adversidad. Respondemos de manera natural a la adversidad hundiéndonos en la amargura egocéntrica y cayendo en el abatimiento. Sin embargo, aun cuando nuestras circunstancias son turbulentas y dolorosas, el cristiano debe cultivar la quietud interna al ejercitar la fe en la providencia de Dios. David dijo, no abro la boca porque tú eres el que está obrando. Salmo 39:9. La quietud piadosa bajo el dolor no proviene de endurecer nuestros corazones y apagar nuestras emociones, sino de aferrarnos a Dios en medio de la tormenta. La paciencia cristiana en la adversidad es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Los incrédulos pueden resignarse amargamente a las circunstancias que no pueden cambiar. Sin embargo, los creyentes perseveran en la fe, creyendo que los males más grandes se convierten en provechosos para ellos y obran para su bien en las manos de un Dios amoroso y fiel. Por la gracia de Dios y en respuesta a la oración podemos ser fortalecidos con todo su poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por el Espíritu, los discípulos de Cristo están dispuestos a llevar su cruz. Lucas 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y la cruz es estar dispuesto a todo por Dios.
En sus aflicciones, los que creen en la providencia descansan en los propósitos de Dios, comprenden y aprueban la intención de Dios para obrar en sus hijos, para que maduren en la santidad por medio de sus penas y pruebas. Proverbios 3, del 11 a 12, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Y en Hebreos 12, de 5 en adelante, habla de que, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el del Señor disciplina a quien ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Salmo 119, 67 y 71 dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Ese es tu sentir. Si no, bueno, hoy es un buen día. Aunque a menudo no podemos ver cómo, confiamos en que Dios se está glorificando a través de sus luchas, sobre todo mostrando que es digno de su fe, de nuestra fe y nuestro temor piadoso, aun cuando Él no nos da felicidad aquí y ahora. Los hijos de Dios viven en unión y en comunión con Cristo y se alegran de sufrir con Él, sabiendo que un día reinarán con Él en gloria. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Los verdaderos creyentes están decididos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él gobierna, Él es soberano. La esperanza cristiana en los propósitos de Dios depende de la fe que Él realmente controla todas las cosas. ¿Realmente tú crees que Dios es un gobernador completo? Que cada movimiento en el rincón más recóndito de este planeta, en la punta más alejada de las galaxias, están controladas por Él. ¿De verdad lo crees? Si un gobernador universal no dirigiera las cosas que ocurren, ¿cómo pueden los hombres buenos estar tranquilos y consolarse en todas sus tribulaciones? ¿No será su condición peor que la de los impíos? Una de las pruebas más grandes que puede soportar un creyente es la oscuridad espiritual. La confesión del Westminster dice lo siguiente, en el párrafo 4 del capítulo 18. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida. Algunas veces porque Dios retira la luz de su rostro, permitiendo inclusive que los que temen caminen en tinieblas y no tengan luz. Isaías 50:10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y aprenda de su Dios. Anthony Burgess explicó que Dios puede retirar temporalmente el gozo del creyente y la seguridad de su amor, para que su amado Hijo pueda probar la amargura del pecado y aprenda a aborrecerlo más, crecer en humildad, atesorar el gozo y la paz y no darlos por sentado, darle gloria a Él mediante la obediencia e incrementar su compasión para consolar a los demás. Ya sea que el santo que camina en tinieblas pueda discernir o no su beneficio espiritual, puede descansar sabiendo que su Dios soberano siempre obra para su gloria y el bien de sus elegidos. Mi hermano, mi hermana, imagina por un momento que todo en la vida va siempre bien, que ocurriera conforme a tu voluntad, que nunca serás afligido, que nunca enfrentarías la adversidad. Bueno, al menos yo, sé cómo sería. Sería un pecador consentido, inmaduro, egocéntrico, orgulloso, que solo creyera en mí mismo, aunque mi carne no siempre quisiera admitirlo. En el fondo sé que he necesitado cada aflicción que mi Padre Celestial me ha enviado para librarme de mí mismo y conformarme cada vez más a su Hijo. Sin la adversidad nunca sería un aborrecedor del pecado, ni un amante de Cristo, ni un perseguidor de la santidad. No sería el cristiano de hoy. Y tal vez quizás sospecho que tú no eres diferente a mí o que no pienses diferente a mí en este tema.
En todas nuestras aflicciones, especialmente después de haber salido de ellas, Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Descubrir la dulzura del buen propósito de Dios supera por mucho la amargura de nuestras angustias. Nuestro Padre amoroso nos no desperdiciará ni una lágrima de sus hijos amados. Salmo 56:8. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Y la pregunta es, ¿tú crees que Él no tiene anotado cada una de esas lágrimas, cada uno de esos dolores? Y tanto lo tiene anotado que mató a su hijo por eso. Tanto lo tiene en cuenta. Cuando estoy en el sótano de la aflicción, dice Lutero, busco los mejores vinos del Señor. Y preparándonos para aterrizar, otro beneficio de la providencia, estamos viendo que la oración, pero otro beneficio de la providencia, otro beneficio, puede ser tan difícil de ejercer como la paciencia en la adversidad, es la gratitud en la prosperidad. Aunque la adversidad es real, frecuente y a veces abrumadora, también estamos inmersos en la buena creación de Dios que es para ser recibida con acción de gracias, 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Nunca nos faltan las buenas dádivas de Dios. Por lo tanto, nunca nos faltan razones para alabar a Dios de la providencia. Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Lutero volvió y dijo, el uso apropiado de la providencia de Dios te brinda una medida excepcional de gratitud y te enseña a terminar en el Señor como el único dador de todo lo que puedas recibir para el alma y el cuerpo. La gratitud es esencial para la piedad. Sin acción de gracia no podemos obedecer la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y volvió a decir Calvino, llamo piedad a esa reverencia unida al amor de Dios, inducida por el reconocimiento de sus beneficios, porque hasta que los hombres reconozcan que le deben todo a Dios, que se nutren de su cuidado paternal, que Él es el autor de todos sus bienes y que no deben buscar nada más allá de Él, nunca le rendirán un servicio voluntario. Tanto en la adversidad como en la prosperidad hay peligros. Dice Proverbios 38, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Tanto la adversidad como la prosperidad tienen deberes que los acompañan. ¿Sufre alguno de vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. Santiago 5:13. En el corazón de la gratitud está la fe que mira más allá de las buenas dádivas de Dios para apreciar la bondad de Dios mismo. El cristiano ama a Dios más que a sus dones y aunque agradece por sus misericordias diarias, considera al Señor como su porción. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios de nuestra salvación. Lamentación, el Salmo 6:18, 68:19. Las personas raras veces aprecian las cosas buenas que reciben porque se engañan a sí mismos pensando que las merecen. Pocos han aprendido la lección de Jacob. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Génesis 32:10. Mi hermano, si el Señor te da algo, sea aflicción o sea abundancia, que sea glorificado el Señor. La verdad es que lo que merecemos es ser atormentados en las llamas de la ira de Dios y que se nos niegue incluso una gota de agua. Lucas 16:24-25. Así que alzó la voz y llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo en este fuego. Y alguien, después de su cirugía de corazón abierto, estaba llorando de gratitud. Y cuando se le preguntó por qué estaba tan agradecido, dijo, acaba de entrar una enfermera
y me humedeció los labios con un cubito de hielo. Y no pude evitar pensar en el hombre rico del infierno que no tenía ni una gota de agua para refrescar su lengua. Y este hombre dijo, yo merezco su porción. ¿Alguna vez has estado realmente agradecido por el cubito de hielo que el Señor te ha dado? Que Dios nos ayude a ti y a mí a ser verdaderamente agradecidos por las pequeñas bondades que Él y los demás han mostrado con nosotros. Y para terminar, finalmente, la providencia nos conduce como cristianos a una confianza segura en Dios para el futuro desconocido. Por lo tanto, los cristianos debemos ser eternos optimistas. El Catecismo de Heidelberg, la pregunta 28, dice que la doctrina de la providencia nos motiva a que pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel. Y literalmente en la versión holandesa dice que tengamos una buena expectativa de lo por venir. Hijo de Dios, ¿tienes una buena expectativa de tu futuro? La mano de nuestro Padre gobierna el mundo y nadie puede impedir que se cumplan sus propósitos. Deuteronomio 4:35. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Estás en las manos del Padre y del Hijo y no hay lugar más seguro en el mundo. Juan 10:28-29. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. ¿Eres consciente de eso, mi hermano, mi hermana? Dado que Dios gobierna sobre todas las cosas, hoy podemos regocijarnos en que algún día llegaremos sanos y salvos a nuestra herencia eterna. Pablo dice entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Romanos 8. Pablo se gloría en el seguro resultado de la providencia, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que nos podrá separar del amor de Cristo que el amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ojo, que la doctrina de la providencia implica que lo contrario también es cierto. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Pero si Dios está en tu contra, ¿quién podrá ayudarte? Nadie en toda la creación podrá protegerte de la ira de Dios si continúas en tus delitos y pecados y te niegas a recibir a su Hijo con una fe de corazón quebrantado. Dios levantó a Cristo entre los muertos por su poder y ahora Cristo se sienta a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores, Salmo 2:6 y 110:1. Hoy Dios está obrando a través del Evangelio para que todo aquel que se vuelva del pecado confíe en Cristo e invoque el nombre de su Señor y sea salvo. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor nos ayude a creer, a obedecer y a confiar.